Vamos a las Escrituras. Vaya conmigo a Génesis, libro de Génesis, capítulo 2, verso 2 y verso 3. Gloria a Jesús. Vaya buscando la palabra y vaya alabando al Señor. Busque la palabra y vaya diciendo: háblame, Jehová, que tu siervo oye. Aleluya, ¿ya lo tiene? Y leemos las sagradas Escrituras bajo la bendición del Padre, de Jesucristo el Hijo y del Santo Espíritu de Dios. La iglesia dice un fuerte: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bendita y poderosa palabra. Te pido que tú nos des la sabiduría, el discernimiento, Padre celestial, para entender tu palabra, Dios mío, para discernir tus escrituras, Señor. Que salgamos de aquí con una mente clara. Tú eres un Dios de claridad. Tú no eres Dios de confusión. Tú eres Dios de claridad, Dios mío. Te pido que traigas luz, como tú sabes hacerlo, a través de tu palabra. Reprendemos todo aquello que se quiera levantar en contra, Dios mío, de la predicación de tu palabra. Dios mío, bendícenos, y que a medida que tu palabra es predicada, trae sanidad, liberación, trae conversión, trae nuevo nacimiento, trae salvación y vida. En el nombre de Jesús, exhórtanos, redargúyenos, consuélanos, edifícanos a través de tu palabra. Gracias te damos, Rey. Amén y amén. Puede sentarse diciendo un gloria a Dios bien fuerte, amada iglesia. En esta noche, en este servicio de doctrina, de oración, quiero predicar con base en el tema: la iglesia debe guardar el día de reposo. ¿Sí o no? Es la gran pregunta. Si la iglesia debe guardar, sí o no, el día de reposo. Y es importante nosotros como iglesia tener claro este punto y este tema, ya que hoy se han levantado muchos movimientos, muchas corrientes, muchas posturas, y dentro de esas corrientes, movimientos, posturas que hay, hermano, algunos dentro de las interpretaciones que le dan, algunos afirman y algunos dicen que sí se debe guardar el sábado, y que el cristiano o la persona que no guarda el sábado está en pecado y se va a perder. Y hay otra postura que dice que no, que la iglesia de Cristo no está obligada a guardar el sábado. Ahora la pregunta es: ¿quién tiene la verdad? ¿Sí o no? Bendito sea el Señor. La primera vez que las Escrituras habla acerca de el día de reposo, o como lo llama la Torá, que es la ley, que son los 5 primeros libros de la Biblia, que le llama el Sabbat, el día de reposo. Hermano, la primera vez que se menciona fue en estos versos que leímos. Y dice capítulo 2 de Génesis que Dios el día séptimo terminó de hacer toda la obra, porque en el día 6 Él creó
al hombre. Y dice la Biblia que el día séptimo descansó. Y dice la Biblia que Dios, hermanos, consagró ese día. Fue un día de consagración. Sin embargo, desde el capítulo 2, verso 2 y verso 3 de Génesis, hasta la ley que Dios le da a Moisés allá en el monte Sinaí, no encontramos un registro, ni un solo registro que antes de la ley de Moisés alguno guardara o guardase el día sábado o el día de reposo. No hay una evidencia. Desde el momento donde Dios descansó y reposó hasta, hermanos, allá en la montaña del Sinaí, cuando Dios comienza a darle leyes a Moisés, no hay un registro que Abraham haya guardado el sábado, que Jacob haya guardado el sábado, que Noé haya guardado el sábado. La Biblia no muestra un solo registro. Ahora, nosotros, hermanos, vemos que cuando Dios saca a Israel de la esclavitud y los lleva a el desierto, dice la Biblia que Dios le da leyes. Son 613 leyes que Dios le da a Israel. Y esas 613 leyes se desprenden de la columna vertebral de la ley, el corazón de la ley, que son los 10 mandamientos. Amén. Ahora, allí en la falda o en el monte Sinaí, cuando Dios comienza a darle leyes y estatutos, todos aquí sabemos que dice la Biblia que Moisés subió al monte y duró 40 días allá. Y cuando estaba allá, Dios, hermanos, le dio las tablas de la ley, la tabla de los mandamientos. Le dio los 10 mandamientos. Y dentro de los 10 mandamientos es cuando el Señor estipula oficialmente, allí en Éxodo capítulo 20, en el versículo 8 y versículo 11 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tus extranjeros que están dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea, ahí es cuando ya el Señor establece, instituye, hermano, dentro de los 10 mandamientos, hermano, lo que es el obligatoriamente guardar el día de reposo. Ahí es cuando Dios le dice a través de los 10 mandamientos a la nación de Israel: ustedes deben acordarse de este día de reposo. Ahora, ¿por qué? Vamos a hablar. Éxodo 31, 16 y 17. Dice: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. O sea, aquí podemos mirar
que este mandamiento fue específicamente, o sea, dentro de los 10 mandamientos, el único mandamiento que fue declarado específico, hermano, para una nación y para un pueblo fue este. El único mandamiento el cual, hermano, Dios le dijo a una nación en particular. Porque Dios dijo, todas las naciones guardarán. Dios no dijo eso. Dios no dijo, todas las naciones, todos los pueblos guardarán el día de reposo, honrarán el día de reposo. No, no, no. Sino que aquí dentro de los 10 mandamientos, este mandamiento de el día de reposo fue específico, fue directo, fue solamente dirigido a este pueblo, a esta nación. Dice, guardarán pues el día de reposo, dice, los hijos de Israel. Fíjese que Dios fue claro, fíjese que Dios fue específico, celebrándolo por sus generaciones como parto perpetuo. Dice, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Fíjese que Dios apunta a este mandamiento directo a la nación, o sea, específicamente a la nación de Israel. Amén. Allá en Deuteronomio capítulo 5, verso 15, que Deuteronomio es la repetición de la ley, se le conoce como la repetición de la ley. El Señor vuelve a hablar a través de Moisés y dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. O sea, una vez más, Dios hace un énfasis de que la nación de Israel, de que el pueblo de Israel era el que debía guardar este día de reposo. Amén. Dios le dice, ustedes deben guardar el día de reposo porque ustedes a través de este día, ustedes se van a acordar de cómo yo los saqué con mano fuerte y con mano poderosa de, hermanos, Egipto. Amén. O sea que este mandamiento, hermano, de guardar el día de reposo, es un mandamiento y es una ley que es específica para la nación de Israel, hermano. A su nombre damos la gloria. En Éxodo capítulo 16, versos 29 y 30 dice, mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. O sea, Dios le está dando este mandamiento a la nación de Israel para que ese día en particular ellos pudiesen recordar todo lo que Dios, todo lo que Jehová había hecho con ellos, hermano, para que a ellos no se les olvidara todo lo que Dios había hecho, venía haciendo a través de esta, hermano, nación. Por eso el Señor le dice a esta nación de Israel, le dice, ustedes van a guardar mi día de reposo, lo van a consagrar de generación en generación, pero era para que ellos como nación no olvidaran todo lo que Jehová había hecho con ellos.
Amén, hermano. Es más, hermanos, en ese día era un día absolutamente para dedicarlo a la adoración, para dedicarlo, hermano, leer la Torá, para dedicarlo, hermano, a estar allí consagrado al Señor. Ese día nadie podía salir a trabajar, nadie podía hacer una mudanza. Es más, esto era tan tremendo que dice, alabado sea el nombre del Señor, dice por allá en Éxodo 35:6, dice que no se podía, dice, no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. O sea que ellos debían hacer el alimento, hermano, un día antes. Un día antes del día de reposo. Oye, o sea, en este día era un absoluto reposo, que ni siquiera podían hacer alimento. No podían. Sino que era un día donde ellos tenían que estar absolutamente quietos, reposados, para dedicar ese día, hermano, a orar, a adorar, a, hermano, dedicarlo a darle gracias a Dios por todo lo que Dios había hecho. Es más, esto es tan tremendo que ni siquiera en el día de reposo un matrimonio, una pareja de matrimonio podía intimar en ese día. Eso estaba prohibido. Estaba prohibido. No podía. Porque 6 días Dios le dio al hombre, Dios le dijo a Israel: 6 días Dios, yo te di para que trabajes, para que hagas todo lo que tú quieras, pero el 7º día tiene que ser consagrado completamente para mí. Pero este mandamiento, hermanos, fue dado exclusivamente para la nación de Israel, porque Dios lo especifica, que ellos debían guardar el mandamiento. Amén. Ahora, entonces, ¿por qué nosotros como iglesia no estamos llamados ni obligados a guardar el día de reposo? Primera razón, porque este mandamiento fue específico para el pueblo de Israel. Amén. De pronto algunos dirán: Jesús, pastor, guardó el sábado, ¿sí o no? Sí. Jesús sí guardó el sábado. ¿Por qué? Mire lo que dice Gálatas. Dice Gálatas 4:4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Jesús vino, hermanos, Jesús vino bajo la dispensación de la ley. Jesús nació en la dispensación de la ley, creció en la dispensación de la ley y murió en la dispensación de la ley. Por tanto, como judío, y como estaba la dispensación de la ley, y como judío, él tenía que guardar el sábado. Ahora, ¿qué pasó? Lo que pasó es que Israel, o los judíos, ellos comenzaron a, hermano, guardar el sábado
pero de la manera incorrecta. Por eso cuando el Señor vino bajo la ley, muchos no entendían el mover de Jesús. Porque nosotros cuando leemos los evangelios nos encontramos a Jesús que en el día de reposo iba a la sinagoga, y el día de reposo Él sanaba a los enfermos, y en los días de reposo libertaba a los cautivos. Y un día de reposo sus discípulos estaban recogiendo espigos o espigas para comer. Y los fariseos le dijeron: pero tú, ¿por qué haces eso? Si tú sabes que en un día de reposo no se puede hacer eso. Lo que pasa es que los fariseos, hermanos, ellos se habían envuelto tanto en las tradiciones que se habían olvidado del espíritu de la ley. Porque está la ley, pero también está el espíritu de la ley. Pero a ellos se les había olvidado, hermano, lo que era el espíritu de la ley, lo que significaba, hermano, guardar la ley, caminar en la ley, vivir en la ley. Por eso es que no hubo un solo hombre, excepto Jesús, que guardara toda la ley a plenitud. Aunque algunos dicen, según lo que dice Lucas, de Zacarías, el padre de Juan. Lucas, la referencia que da de Zacarías, padre de Juan, lo muestra como un hombre justo y como un hombre, hermano, que había guardado el mandamiento de Dios. Un hombre sin tacha, un hombre correcto, un hombre recto delante de Dios. Pero nadie, por eso es que el Señor por eso es que Dios se hizo hombre, porque ningún ser humano pudo guardar a plenitud el mandamiento. Amén, hermanos. Bendito sea el Señor. Ahora, cuando el Señor caminó y desarrolló su ministerio, muchos comenzaron a acusarlo. Pero ¿qué dijo el Señor? El Señor comenzó a explicarle lo que es el espíritu de la ley, lo que ellos no habían comprendido, lo que ellos no habían entendido. Y lo primero que el Señor les explicó está en Marcos 2:27, que dice: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. O sea, le está diciendo: sí, ciertamente Dios dijo que ese día se guardara, pero no tengan en cuenta o no pierdan de vista de que nunca el día de reposo va a ser más importante que hacerle bien a un hombre. Amén. Que hacerle bien. Porque ellos se habían encerrado tanto que, aunque ese día debía ser consagrado a la oración, a la adoración y a la búsqueda, al trabajo, no se podía. Estaba prohibido trabajar, estaba prohibido cocinar, estaba prohibido hacer otra cosa. Sin embargo, nunca Dios prohibió hacer el bien. Nunca Dios prohibió, alabado sea el nombre del Señor,
preservar la vida. Nunca Dios prohibió que se hiciera algo, hermanos, pero sin el motivo o el propósito de conseguir un lucro. O sea que en el día de reposo, dentro del espíritu que era para Jehová, en ese día que era para Jehová, sí se podía hacer el bien. Sí se podía, hermano, preservar la vida de alguien. Pero como ellos habían olvidado el espíritu de la ley, entonces ellos simplemente se decían, no. Y si yo veo a alguien que está muriéndose en la calle, no, es el día de reposo, que se muera. Y si yo veo a alguien que está padeciendo hambre, que tiene hambre, que se está muriendo de hambre, pero no, como es el día de reposo, no, que se muera de hambre. Espérate, Jesús dijo, ustedes no entendieron lo que es el espíritu de la ley. Y por eso el Señor le dice a los fariseos, ustedes son hipócritas. Porque ¿quién de vosotros que ve que su asno cae en un hueco, su oveja cae en un hueco, un día de reposo, no lo saca de ahí? Ahora esta hija de Abraham, ¿se acuerda ese pasaje cuando la mujer encorvada? Ahora esta hija de Abraham, que Satanás tenía atada durante 18 años. A su nombre damos la gloria a Dios. Pues el Señor aquí le está diciendo, espérate, ustedes se han olvidado de que sí, este día es un día para consagrarlo a Dios. Pero yo quiero decirle algo, que el día de reposo fue hecho por causa del hombre, mas no el hombre por causa del día de reposo. O sea, Dios nunca ha estado en contra de hacer el bien a tu prójimo. Porque aún haciendo el bien, tú honras a Dios. Amén, hermano. Pero eso era lo que ellos no entendían. Y ellos criticaban y venían y decían, pero tú ¿por qué haces milagro en el día de reposo? ¿Por qué tú haces eso? Pero es que el espíritu de la ley no estaba hablando de que no se podía hacer un milagro. No se estaba hablando de eso. Lo que pasa es que ellos se olvidaron de lo más importante. Por eso el Señor en una ocasión, cuando los reprende en Mateo capítulo 23 a los fariseos, le dice, hipócritas, ustedes que cuelan el mosquito y dejan pasar camello. Fariseos hipócritas, que se hacen maestros y son 2 veces hijos del diablo. Oiga, tremendo, hermano. Tremendo. Alabado sea el Señor. Ustedes que, alabado sea el Señor, dicen, aquí está mi diezmo, pero se han olvidado de la justicia, del amor y de la misericordia. Hagan esto sin dejar de hacer lo otro. Porque es que a los fariseos en ese momento, arropados por el espíritu de la religiosidad y arropados en la tradición de los hombres, se habían olvidado del espíritu de la ley. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor le dice que es que el día de reposo fue creado por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Bendito sea Dios. Amén, hermanos. Ahora, ¿será que nosotros como cristianos no estamos obligados realmente a guardar el sábado? Si nosotros vamos allá al primer concilio que se hizo en la iglesia, usted va conmigo allá a Hechos, vaya conmigo a Hechos, ese no está allí proyectado. Hechos capítulo 15 habla del primer concilio, hermanos, que se dio de la iglesia, el concilio de Jerusalén.
durante toda la historia de la iglesia ha habido diferentes concilios. Se conoce también el concilio de Nicea, también se conoce el concilio de Trento y otros concilios más, donde dentro de cada uno de estos concilios que se dieron hubo ciertas reformas. Pero en este concilio que se dio, que fue el primer concilio, hermano, esto se crea ya que había una disputa, porque los primeros cristianos, que ciertamente eran judíos, porque los primeros cristianos, los discípulos eran judíos, y los primeros cristianos eran como judíos. Ellos comenzaron a proclamar el evangelio, pero ellos comenzaron a enseñar que, hermanos, para ser salvo, no solamente tú tenías que recibir a Cristo como tu Salvador, sino que también tenías que guardar y vivir la ley judía. En otras palabras, tenías que circuncidarte, no podías comer ciertos animales prohibidos, inmundos, y también tenías que guardar el sábado. Entonces esto, hermano, comenzó la iglesia a crecer, pero la Biblia dice que Dios levantó al apóstol Pablo y levanta a Bernabé, y Dios le encomienda, como le encomendó a Pedro, el evangelio de la circuncisión, que es el evangelio a los judíos. Se le llama el evangelio de la circuncisión, que es el evangelio, hermano, que fue encomendado a predicarle a los judíos. Pero a Pablo y a Bernabé se les encomendó que fueran y que predicaran el evangelio a los no judíos, llamados gentiles. Pablo es conocido como el apóstol de los gentiles, y Pedro es llamado el apóstol de la circuncisión. Entonces, cuando Pablo recibe la revelación del evangelio, comienza a predicar. Pablo comienza a decir: espérate, el evangelio, en el evangelio no es necesario que te circuncides, que guardes el sábado, que te prives de comer ciertos animales. ¿Por qué? Porque ahora Cristo lo es todo. Amén. El cumplimiento de la ley es Cristo, y ahora la salvación es por fe, no es por obra. Esto es por fe, para que nadie se gloríe, que es el circunciso, que es el incircunciso, que es el hombre, que es la mujer, que es el siervo, que es el esclavo. La Biblia dice, Pablo dijo en Gálatas, son uno en Cristo. Ya en Cristo no hay distinción entre judíos y gentiles. Ya en Cristo no hay distinción entre siervo y esclavo, entre hombre o mujer. Todos en Cristo somos iguales. Y Pablo comenzó a enseñar esto. Y dice la Biblia que comenzó a propagarse el evangelio en medio de los gentiles, de tal manera que los gentiles comenzaron a recibir el Espíritu Santo. Y Dios comenzó a hacer cosas terribles. Pero los del evangelio de la circuncisión, ellos se estaban negando, hermano, a que los gentiles se convirtieran al evangelio sin guardar, hermanos, la ley de Moisés. Y ahí hubo, hermano, que, mira, eso fue tan fuerte que Dios tuvo que revelársele a Pedro. Dios tuvo que revelársele a Pedro. Yo no sé si usted se acuerda del pasaje de Cornelio.
que Pedro estaba orando y entró en un éxtasis y tuvo una revelación donde en un lienzo dice que descendía toda clase de animal común e impuro. Y el Señor en la revelación le decía: mata y come. Y Pedro dice: pero ¿cómo, Señor, si yo nunca he comido? O sea, yo como judío, yo he guardado la ley y yo nunca he comido nada común. Y el Señor le dice: no llames común lo que yo he santificado. Oye, Dios tuvo que tratar con el mismo Pedro. Entonces vino la revelación y dijo: mira, ve, van a venir unos varones y te van a llevar a donde un hombre justo, oye, tremendo, llamado Cornelio. Era un gentil, que ya yo hablé con él, que ya yo le mostré. Oye, una cosa tremenda. Eso no, los judíos no. Pedro, como con su mentalidad de judío, él no entendía eso. Porque hasta el sol de hoy, en la mentalidad, en la mente de un judío, no cabe que un gentil pueda tener comunión con Dios si no se convierte al judaísmo, si no se vuelve un prosélito. Porque ellos no entienden eso. Ellos no. A ellos no les cabe eso en la cabeza. Y Dios tuvo que trabajar con ellos. Y cuando fue hermanos, a Éfeso, Pedro, y vio cómo, hermanos, con la imposición de las manos, los gentiles recibían el Espíritu y hablaban en lengua, Pedro se maravillaba, hermano. Pero eso creó un problema serio. Hubo una división profunda en la iglesia primitiva. Porque mientras que algunos decían: sí, recibiste a Cristo, caminas en el Evangelio, amén, pero tienes que circuncidarte. Es más, la presión era tan fuerte que Timoteo, que era hijo de una mujer judía pero padre griego, no estaba circuncidado. Y la presión fue tan fuerte que para que Timoteo pudiese acompañar a Timoteo a predicar y entrar a algunas sinagogas, hermano, Pablo tuvo que circuncidarlo, hermano, por la mentalidad de ellos, que no, espérate un momentico, vamos a circuncidarte para que te dejen predicar, porque esto es un asunto, a su nombre damos la gloria a Dios. Entonces eso estaba bien arraigado. Y por causa de todas estas cosas se crea el primer concilio de Jerusalén. Y en este primer concilio, hermano, ahí se dieron muelas. Ahí llegó Pablo, llegó Bernabé, estaban los apóstoles del Señor y comenzaron a debatir doctrina. Porque eso es lo que se hace en un concilio. En un concilio cada uno, hermano, expone su postura. La Biblia dice esto y el otro dice: no, tú estás equivocado. Él dice esto, no es esto, no. Y comienzan hasta que se llega a un, bendito sea el Señor. Y llegaron allí, comenzaron a hablar. Y Pablo comenzó a hablar. Y después que se expuso todo, alabado sea el nombre del Señor, dice la Biblia que Pedro dice que le extendió la mano a Pablo. Vamos a buscar ese texto. Gloria al Señor. Dice, bendito sea el Señor, verso 27. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os
abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis, pasadla bien. O sea, después de todo el debate que se dio en este concilio, alabado sea el Señor, aleluya, entonces no tocó de otra, sino que Pedro y los apóstoles no les tocó de otra sino reconocer que lo que Pablo y Bernabé estaban predicando y enseñando era así. Y al final terminaron diciéndole: mire, ustedes los gentiles, ustedes no tienen por qué llevar esta carga, porque eso no fue para ustedes, esto fue para nosotros. De lo único que sí le pedimos es que ustedes enseñen, que se guarden de comer cosas ahogadas o cosas sacrificadas a los ídolos. Bendito sea el Señor. Que coman sangre. Pero fuera de eso, ustedes no tienen por qué estar llevando ninguna carga que no tienen por qué llevar. Ahí está claro que la iglesia de Cristo no tiene por qué, hermano, estar cargando con ese peso, con esa carga de la ley, que nadie pudo cumplir a cabalidad, sino solamente Jesucristo. A su nombre damos la gloria al Señor, hermano. Amén, hermanos. Y esto es tan tremendo que mire lo que Pablo dice allá en Colosenses. Allá en Colosenses. Mira lo que Pablo enseña a la iglesia. Capítulo 2, versos 16 y 17 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o qué, o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, mira lo que Pablo está diciendo. Dice: mira, ustedes no permitan que nadie los juzgue, porque hoy, hermano, eso es una situación que se está levantando. Pero en la iglesia primitiva eso era fuerte. Eso era fuerte. Y Pablo le dijo a la iglesia, le dice: mire, ustedes no permitan que nadie os juzgue, que si ustedes comen o no comen, que si ustedes guardan o no guardan un día de fiesta o un día de reposo. Porque todas estas cosas que están en la ley, todo lo que está en la ley, todo es sombra de lo que ha de venir. O sea que todo lo que está en la ley era sombra de Cristo Jesús. Amén, hermanos. O sea, por eso nosotros no estamos obligados a eso. Ahora, ¿qué sigue diciendo la Biblia? Romanos capítulo 14, versos 5 y verso 6. ¿Qué sigue diciendo la Biblia? Dice: uno hace diferencia entre día y día, y otro juzgan iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para Dios. Mira lo que está diciendo Pablo. Y el que no hace caso del día, para el Señor lo hace. No lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. O sea, mire lo que está diciendo Pablo aquí. O sea, Pablo está diciendo: mire, si ustedes quieren, aunque no es una obligación, no es una imposición, pero si ustedes como iglesia, un ejemplo, un cristiano hoy que me diga: vea, pastor, yo quiero guardar el sábado, guárdalo, eso no te afecta en nada.
¿Quieres guardar el sábado? Guárdalo. No te afecta. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice? Dice, si tú quieres hacer caso de un día, hazlo. Pero no vayas a juzgar al que no lo guarda, porque el que lo guarda para el Señor lo guarda, y el que no lo guarda para el Señor no lo guarda. Y punto. O sea, eso es lo que tenemos que entender. Y de eso era lo que Pablo estaba hablando. El que come, listo, para el Señor come. Pero el que no come, para el Señor, bueno, listo, no come. Gloria a Dios. Entonces Pablo está diciendo, no hay problema. Yo conozco cristianos que no comen cerdo. Y dice, pastor, ¿y usted come cerdo? Yo sí como, los que me pongan. Como me lo ponga, en chicharrón, en chuleta, asado, como me la ponga. ¿Por qué? Porque en Cristo y por la oración todo es santificado. Alabado sea Dios. Pero si hay un cristiano que dice, no, yo no voy a comer cerdo, ok, no te lo comas. No pecas porque no comas cerdo, pero tampoco pecas si lo comes. Porque tanto el que come, lo come para el Señor, y los que no comen, no lo comen para el Señor. Eso es lo que la Biblia enseña. O sea, ¿qué fue lo que los apóstoles del Señor entendieron en la revelación de lo que es el Evangelio? Según el capítulo 15 de Hechos dice, ustedes no le impongan carga que no tiene que, la iglesia no tiene que llevar una carga que no les toca. Guárdense de ahogado, eso sí, déjese, no se coma una gallina después, que la despescuezan así. Eso usted no se lo coma. Porque la Biblia dice, no coman animales ahogados. ¿Por qué? Porque cuando se pescueza una gallina, se le tuerce el cuello. ¿Qué pasa? Que la sangre se coagula. Y la sangre, al coagular, se mete dentro de la carne y termina uno al final comiendo sangre. ¿Qué hay que hacer? Hay que cortarle la cabeza y botarle toda la sangre. Hay que desangrarla. Amén. Hay que desangrarlo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso la Biblia dice, no comas animales ahogados. Y eso ha pasado, hermano. ¿Cómo sabe uno? Porque yo he estado en lugares donde he pedido carne, pollo, un ejemplo, y cuando le paso así, eso está lleno de sangre. ¿Qué tiene que hacer usted? Usted no se coma eso. La morcilla, usted no se coma la morcilla. Eso es sangre. Eso es hecho con sangre. El cristiano no come morcilla. Nada ahogado. Nada sacrificado a los ídolos. Ahora la Biblia habla por causa de la conciencia. Pablo dice, alabado sea el nombre del Señor, que si a usted lo invitan a comer, usted no pregunte. Déjese de estar preguntando. No todo se puede saber. Hay gente que todo lo quiere saber. Vean que cómo se hizo eso y qué le echaste a eso. A mí no me importa, cómaselo y ya. Sí, la Biblia dice, no pregunte por causa de la conciencia. Usted solamente ore con acción de gracia. Y la oración santifica, limpia. Señor, gracias. Otra cosa es que usted sepa, por lo menos, yo soy un amante al café. Pero usted en un lugar nunca me verá tomar café, y es en un velorio o en un cementerio. Nunca yo tomaré café ahí. ¿Por qué? Porque el café que se brinda en un velorio y en un cementerio se hace en honor al muerto. Ay, 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 ay. Aquí hay gente que se ha tomado su poco de café sacrificado a los muertos.
pero lo hizo por ignorancia, ya no lo haga más. Dios pasa por alto. Denle un aplauso a Jesucristo. Bendito sea el Señor. A su nombre. No, espérate, la Biblia dice nada sacrificado. Por eso la Biblia dice que Daniel no comió de la comida ni de la bebida, porque él sabía que eso era sacrificado a los ídolos. Y si usted conoce a alguien que dice, no, esta comida yo la voy a hacer en honor de mi tatarabuela que se murió, y en honor, vamos a hacer una comida en honor, pero usted no se coma eso. Pero si usted no sabe, no pregunte. Usted no sabe, usted no pregunte. Usted ore, papá, gracias, santifica esto, nombre de Jesús, amén. Tú me lo diste, yo me lo como, pran. Ahí no hay problema. Amén a su nombre. Entonces Pablo dice aquí que algunos hacen diferencia de día en día y otros juzgan iguales todos los días. Entonces esto está hablando de que de esos cristianos judaizantes, que cuidado que es sábado, que cuidado que es luna nueva, cuidado que fiesta solemne, cuidado. Entonces otros decían, no, todos los días son santos para Jehová. Todos los días son de Dios. Todos los días para buscar a Dios. Todos los días son iguales porque todos los días yo me consagro al Señor. Amén, hermano. No es que en un día yo voy a orar, es que todos los días yo voy a orar. No es que en un día yo me voy a consagrar, es que yo todos los días me voy a consagrar. Entonces dicen, pues hay algunos que hacen diferencia, y los que hacen diferencia de día en día, déjalo. Los que miran iguales todos los días, ¿qué dice el Señor? Déjalo. O sea, no te mortifiques por eso. Porque es que la iglesia estaba entrando en eso como hoy. Que hoy la iglesia ha estado entrando en cosas tan triviales y tan insignificantes que estamos perdiendo el tiempo. Allá en Filipenses, Pablo, de una manera muy madura, muy sabia, muy espiritual, dijo: ciertamente algunos predican a Cristo por vanagloria. Otros predican a Cristo por contienda. Otros predican a Cristo por ganancias deshonestas. Y otros predican a Cristo por amor. Entonces Pablo termina diciendo: déjense de estar peleando, déjense de estar desgastándose. Yo estoy poniendo esa palabra, no es que Pablo lo dijo así, pero Pablo en otras palabras lo que estaba diciendo era: déjense de estar desgastándose, que tú predicas por vanidad, que tú predicas por contienda, que tú predicas por plata. Pablo dice: de todas maneras, el que predica por vanagloria, el que predica por contienda, el que predica por ganancias deshonestas y el que predica por amor, todos están anunciando a Cristo. Cristo es predicado. Al final, cada quien le va a dar cuenta a Dios. Pero lo importante es que aunque hay gente que predique para que lo vean, no importa, Cristo está siendo predicado. Algunos predican nada más para estar peleando, no importa, Cristo es predicado. Usted no se meta en eso. A otros predican por plata, pero el problema de él, eso no es problema suyo ni mío. Predican por plata, problema de ellos. Pero Cristo es predicado. Eso dice Filipenses. O sea, Pablo está diciendo: déjate de estar desgastando en cosas que no valen la pena. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Entonces Pablo aquí a los Romanos, capítulo 14, a los cristianos de Roma le dice: algunos hacen diferencia de día en día, otros juzgan iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido. O sea, hermanos, si tu conciencia no te acusa, paz tienes con Dios. Hermano, por eso es importante uno tener clara la fe en el Señor. Uno no dejarse mover. Amén a su nombre. La Biblia habla de los débiles de la fe. Yo un día estaba en una ranchería por allá predicando en un campamento.
Y el pastor que me invitó me dijo: oiga, pastor, ya le puse a hacer la olla, oyó. Ya del café, ya no se preocupe que ahorita viene. Y ese café está bueno, porque ese café hecho en leña. Yo, ¡ay, gloria! Y cuando yo estoy esperando mi café, así que el pastor que me invitó estaba, ya me había dicho, estaba haciendo el café, y un hermano, y que, hermano, yo quiero dar un testimonio. Y comenzó a dar testimonio, y que, hermano, yo tuve un sueño que el café que lo hacen con sangre de no sé qué y no sé qué cosa, y eso, y el café del diablo, el café es pecado. Me quedó viendo el pastor, yo me lo quedé viendo y dice que bota ese café, porque uno no puede ser piedra de tropiezo. Y todos esos días, como 7 días de campamento, 5, no me acuerdo, sin tomar café, por amor a mi hermano, por amor a los que estaban ahí. Yo dije, no, yo no voy a tomar café, porque yo no voy a hacer piedra de tropiezo. Aunque para mí no es pecado, porque eso no tiene nada que ver, pero si para mi hermano es pecado, yo tengo que cuidar la fe de mi hermano. Por eso Pablo dice: si para mí el comer carne no es nada, pero a mi hermano le afecta, no comas carne. Amén. Entonces una persona me dice: pastor, mire que hay que guardar el sábado, hay que guardar el sábado. Amén, guarda el sábado. Guárdelo, pero guárdelo bien. Porque usted no va a venir con ese cuento. Porque hay cristianos que a esta ola nueva, esta nueva ola que se está levantando por ahí de el evangelio mesiánico, el evangelio judaizante. Ya cojan la ley, pero lo que les conviene, otras no. Espérate, el apóstol Juan dijo en su primera carta de Juan, dice: la ley es buena, pero si se guarda legítimamente. ¿Tú quieres guardar la ley? Amén. Bueno, pero tienes que guardarla legítimamente. Legítimamente. Pero hay mucha gente que está haciendo cosas, y estas cosas se están metiendo, hermano, fuertemente. Y esto le está haciendo daño, porque es que no hemos entendido que Cristo vino. Cristo es el cumplimiento de la ley, y en Cristo se cumplió todo. Y hoy nosotros somos libres, porque la ley lo que marcaba era la consecuencia y el castigo del pecado. O sea, la ley te condenaba. La gracia de Cristo te salva. Mire, y esto es serio, hermano. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado. Porque hay iglesias evangélicas donde si la hermana tiene el periodo, le dicen: usted no puede venir a la iglesia porque usted está impura. Usted tiene que ir a dormir al patio. Usted no puede tocar nada, porque todo lo que toque los días de su periodo, oye, ven acá, y entonces por demás murió Jesucristo. Y estas cosas se están metiendo fuertemente, aunque usted no lo crea. Y me dice: no, pastor, que esto y lo otro. Y hermano, imagínese yo preguntándole a la hermana: hermana, ¿tienes el periodo? Hay poder en la sangre de Jesucristo. Algo que es tan privado. ¿Sí o no? ¿Usted se imagina ese show? Es una locura, ¿sí o no? Alabado sea Dios, donde Cristo, hermano, nos vino a hacernos libres. Mira lo que explicó el escritor a los hebreos. Dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. O sea que cuando Cristo murió y resucitó, hermanos, el viejo pacto
ahí murió en Cristo. De ahí en adelante hay un nuevo y mejor pacto. Y es el pacto de la gracia del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Alabado sea el Señor. Jesús dijo: yo soy el Señor del día de reposo. Juan 8:38 dice: venid a mí. Ya en Cristo no es ve y reposa el sábado, no, le dice: ¿quieres descansar? Ve y reposa el sábado, no. Ahora Jesús dice: venid a mí. O sea, porque se dio cuenta, hermano, que la ley ahí había sido insuficiente, porque aunque iban el sábado y reposaban, y entre comillas era un día para consagrarse, para llenarse de Dios, para refrigerarse en Dios, estaban cargados, seguían fatigados. Y por eso el Señor dijo: vengan a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Alabado sea el Señor. Es que el verdadero reposo del ser humano es Cristo Jesús. No es un día en particular. El verdadero reposo del hombre es Cristo. Juan 11:28: venid a mí los que estáis trabajados, cargados, yo os haré descansar. El Señor dijo: yo soy el Señor del día de reposo. A su nombre, hermano, a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Mire, y esto es tan así. Ya voy a casi terminar. Que es más, hoy, o en la iglesia primitiva, nosotros podemos ver que aunque en la ley de Moisés el día de congregarse, el día para Jehová era el séptimo día, era el Sabbat. Pero cuando vemos la iglesia de Cristo, entendió que el sábado no es nuestro reposo es Cristo. Bueno, y esto que estoy predicando, hay mucha gente que me va a dar muela por esto, pero esto hay que predicarlo, hermano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos el mover de la iglesia, vemos que la iglesia trasladó. Por eso es que nosotros como cristianos, como iglesia de Cristo, nosotros, hermanos, celebramos el día del Señor el primer día de la semana, más no el séptimo día. Porque en Cristo se trasladó. Ahora nosotros podemos ver en la Biblia, número uno, vamos a buscar dos textos bíblicos. Verso 7 dice: el primer día. ¿Qué dice ahí? El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. O sea, ¿por qué no lo hicieron el sábado? ¿Por qué no lo hicieron en el sábado? En el día séptimo, sino que dice: el primer día de la semana se reunían los discípulos para partir el pan. ¿Cuál es el repartimiento del pan? Es la Santa Cena, es la comunión con los santos. Aleluya. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Hermano, yo no predico largo. Pablo, ese sí predicaba largo, hermano. Entonces la iglesia tomó por costumbre congregarse los primeros días de la semana. Amén a su nombre. Allá en Primera de Corintios también, capítulo 16, verso 2 dice: cada
primer día de la semana. O sea, no es que era aleatorio, era de vez en cuando, era opcional, como que bueno, cuando tocaba o cuando se daba. No, no, no. Aquí, mire lo que dice Pablo en Corinto, dice cada. ¿Qué significa esa palabra cada? ¿Qué significa? Todos los domingos. Entonces, mire lo que dice aquí. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte según haya prosperado. Aquí Pablo está hablando, hermano, de una ofrenda, porque él iba a visitar a los corintios. Y él le dijo, cada primer día de la semana, ustedes pongan. ¿Pero por qué? Porque la iglesia del Señor, hermano, había, hermano, pasado la adoración del Sabbat al primer día de la semana. ¿Por qué? La Biblia dice, porque el primer día de la semana Jesús se levantó de entre los muertos. O sea que lo que le da firmeza y fuerza a nuestra fe es la resurrección de Cristo entre los muertos. Es el sello de la redención. Pablo lo dice en 1 Corintios 15, porque si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe y todavía estamos en nuestros delitos y pecados. Pero como Cristo resucitó, por eso tú y yo somos hijos de resurrección. Y eso habla de que nosotros no servimos ni adoramos a un Dios muerto. Servimos y adoramos a un Dios que vive. A su nombre, hermano, que vive por los siglos de los siglos. Amados, la iglesia de Cristo no está llamada ni obligada a guardar el sábado, porque fue un mandamiento específico, directo para la nación de Israel, específicamente para ellos. Dios, si algo nosotros vemos en las Escrituras, si algo nosotros vemos en las Escrituras es a un Dios que habla claro. Dios no habla, hermanos, cantinfladas. ¿Sabe que ese término se añadió en el diccionario de la Real Academia Española? Cantinflar. ¿Sabe quién era Cantinflas, verdad? Ese hombre tuvo tal influencia que hasta colocaron ese término en el diccionario de la Real Academia Española, que significa hablar mucho sin decir nada. No, sí, así significa eso. Porque Cantinflas era un personaje que decía mil cosas y a la vez no decía nada. Entonces eso se le llama cantinflar. No, una persona que habla mucho pero no termina diciendo nada. Dios no habla cantinflada. Si algo nosotros vemos en las Escrituras, es un Dios que habla claro, que es directo y que es específico. Amén, hermano. En Dios no hay confusiones. Por eso es que la Biblia, la palabra de Dios, aunque fue escrita en unos 1500 años, ¿verdad? Aproximadamente, con escritores, cada uno de los escritores que fueron inspirados por Dios, escribieron la Biblia en épocas diferentes y a veces en siglos diferentes, en milenios diferentes, en lugares diferentes. Sin embargo, cuando se compiló, encontramos de que no hay una sola contradicción, porque Dios no se contradice
un libro complementa a otro, un texto refuerza a otro. A su nombre, hermano. O sea, Dios siempre habla claro. A su nombre, hermano. Y quiero terminar con Éxodo, que lo leímos al principio, pero lo quiero terminar. Dice Éxodo 31, 16 al 17. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. O sea, Dios ahí está hablando ¿cómo? Claro. O sea que esto es un mandamiento directo y específico para Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí, y otra vez dice, y los hijos de Israel. O sea que esto es un mandamiento directo y específico para la nación de Israel. Por eso los primeros cristianos judíos, ellos guardaron, aunque creían en el evangelio, ellos guardaban el Sabbat para recordar lo que Cristo hizo. Pero no están obligados a hacerlo, porque en Cristo somos libres y nuestro Sabbat hoy se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Pastor, yo quiero guardarlo. Guárdelo, no hay problema. Pastor, no lo quiero guardar. No lo guarde. Lo importante es que usted se guarde para el Señor. Y que todo lo que hagas o todo lo que dejes de hacer, si lo haces, hazlo para el Señor. Y si no lo haces, no lo haga para el Señor. Pero Dios en todo tiene que ser glorificado. Póngase sobre sus pies en esta hora. Gloria al Señor, hermano. Alabado